Hola, en este video veremos el tema de las progresiones aritméticas y geométricas. Exploraremos lo que significan estos conceptos y resolveremos algunos ejercicios para familiarizarnos con ellos. Antes de empezar a describir ambos tipos de progresiones, debemos hacernos una pregunta más general. ¿Qué son las progresiones matemáticas? Una progresión matemática es una secuencia ordenada de números, como la que tenemos aquí. Solo que aquí no son números, a cada uno de los números se le denomina término. Entonces, cada uno de estos, que están separados por comas, y que estoy subrayando con verde, son denominados términos. Y si se fijan, el número que van a tener abajo a la derecha va a ser diferente. Pero en realidad, cada uno de estos se representa como AN. Aunque n en cada uno adoptaría un valor diferente. En este caso sería n es igual a 1, este sería n es igual a 2, n es igual a 3, e iría hasta el valor de n que se desee. Entonces, en lo que se puede concluir esto es que esta sería la primera posición, esta es la segunda, esta es la tercera, y puede continuar hasta el infinito. A continuación, podemos empezar a trabajar con progresiones aritméticas. Esta es una sucesión de números, tal que la diferencia de dos números seguidos es constante. Un claro ejemplo son los números impares, como 1, 3, 5, 7, 9 y continúa hasta el infinito. Pero aquí nos podemos fijar en que la diferencia entre cada número, siempre va a ser 2. Entonces, si a 1 le sumamos 2, sería 3, si a 3 le sumamos 2, sería 5, y así nos la podemos llevar. Entonces, aquí la diferencia va a ser 2. Y es importante notar que un término general para una progresión aritmética es AN es igual a AN con mayúscula más B mayúscula, donde la A es la magnitud de la diferencia entre cada número y B decide dónde empieza la sucesión. Entonces, antes decíamos que una progresión era de A1, A2, A3, y este sería natural porque pues esta sería la primera posición, ¿no? N es igual a 1. Pero en el caso de las progresiones aritméticas, vamos a decidir que el primer término va a empezar en 0 y luego ya va a ser 1, 2, 3 y continúa. Entonces, esto no cuando son progresiones aritméticas y esto sí cuando son progresiones aritméticas. Entonces, si aquí notamos que A mayúscula es la diferencia entre todos los números, entonces este sería 2. Y este sería donde empieza el primer número, pues sería 1. Pero bueno, vamos a ver esto más adelante. Ahora, el primer ejemplo que estudiaremos es la sucesión AN es igual a 6n menos 1. Siguiendo la explicación que di hace unos momentos, usando el término general o fórmula de AN es igual a AN más B, que aquí voy a escribir. AN es igual a mayúscula N más B mayúscula. Podemos deducir que el 6 de aquí es la diferencia entre cada dos números seguidos y que la sucesión empezaría en menos 1. Entonces recuerden, el primer número es la diferencia entre dos números seguidos y el segundo número es en donde empieza la sucesión. Si se quiere encontrar la posición, bueno, el valor en la posición A3, que lo vamos a resolver acá abajito, se sustituye en esta fórmula como n, entonces sería
6 por 3 menos 1, lo que daría 17. También podemos demostrar que la sucesión empieza con menos 1, tomando n es igual a 0, lo que quedaría como A0, que es el primer término. Entonces sería 6 por 0 menos 1, pues podemos decir que esto se elimina y solo quedaría el menos 1. Ahora, como segundo ejemplo, podemos tomar la sucesión que va a ser AN es igual a 2n más 3. 2 sería la diferencia entre dos números seguidos y la sucesión empezaría en más 3. Entonces, si se quiere encontrar, voy a escoger este color, si se quiere encontrar el valor en la posición 6, o sea A6, se sustituye por esta fórmula y quedaría 2 por 6 más 3, lo que daría 15. Ahora, intentamos sacar la posición 7. Va a ser A7 es igual a 2 por 7, 14, más 3 es 17. Y como podemos observar, estos son dos números seguidos. Esta es la sexta posición. Bueno, en realidad como empieza en 0 sería la séptima posición y este sería la octava posición. Entonces son dos números seguidos y la diferencia entre 17 menos 15, pues sí va a ser 2, como dice aquí, va a ser este valor. Y si lo intentan checar, va a ser A0, va a ser igual a 3. Entonces, ¿sí notan cómo hay una diferencia entre dos valores seguidos? Avanzando con el tema, nos podemos introducir a las progresiones geométricas. Una sucesión geométrica es aquella en la cual un valor en una posición específica es la multiplicación del anterior por un número constante. Un ejemplo de progresión geométrica sería 2, 4, 18, 16 y 32, como lo que se ve aquí en verde. ¿Notas algún patrón en esta sucesión? Bueno, tal vez lo viste rápido, tal vez no, pero lo que está pasando aquí es que los números se van duplicando. O sea, el 4 es el doble de 2, que es el anterior. El 8 es el doble de 4, que es el anterior. 16 es el doble de 8, 32 es el doble de 16, y lo que iría después del 32 sería 64, porque es el doble de 32. Entonces, si agarramos un término en cualquier posición, se puede ver que es el producto de la multiplicación entre el anterior, o sea, el término anterior, y 2. Y aquí es muy importante darnos cuenta que ya no empieza en 0 la posición, ahora empieza en A1, como lo vimos al principio, ya no empieza en A0. Entonces este sería A2, A3 y así nos las llevamos. Y ahora, el término general es AN es igual a A1, que es el primer término, por R a la n-1. Y aquí, ¿qué debemos notar? Debemos notar que A1 es el primer término y R es la razón. ¿Pero qué es la razón? Este es un número constante por el cual se multiplican. Entonces, si acá recordamos que se duplicaban los números, entonces la razón sería 2, porque el término anterior siempre se va a multiplicar por 2. Entonces, si queremos reconstruir esta sucesión, solo que en este término general, podemos decir que R es 2, A1, como aquí se ve arribita, es 2, entonces AN sería 2 por 2 a la n-1. Y esto
que está subrayado en naranja es el término general, recuerden eso. Es importante recordar que en una progresión aritmética empieza en la posición 0, pero estas empiezan en la posición 1. Eso nomás se los estoy repitiendo. Entonces, regresando a este término, podemos hacer lo que hicimos en los otros ejercicios, en los pasados. Y podemos decir que con este colorcito, con el naranja, podemos decir que en la posición 3, o sea, n es igual a 3, entonces existiría este término que es A3 y sería 2 por 2 a la 3 menos 1. Entonces 3 menos 1 es 2 y 2 al cuadrado es 4 y se multiplica por 2, entonces sería 8. Y de hecho sí, aquí A3 ya lo tenemos aquí y sí es 8. Entonces ya sabemos que funciona. Otro ejemplo sería la sucesión de AN es igual a 3 por 4 a la n menos 1. Entonces, ¿qué podemos saber de tan solo ver esta fórmula? Podemos saber que empieza en el 3, o sea, este es A1, la primera posición. Y la razón, o sea, el número por el que se multiplican los términos va a ser 4. Este va a ser R. Entonces, si se desea encontrar el término en la posición 2, entonces haríamos esto. N es igual a 2, entonces A2 es igual a 3 por 4 a la 2 menos 1. Entonces 2 menos 1 es 1, 4 a la 1 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces el segundo término sería 12. Y de hecho aquí, con solo ver lo que ya llevamos, podemos decir que A1 es 3 y el siguiente término sería 12. Entonces el segundo término es el término anterior, o sea 3 multiplicado por 4. Y sí, aquí lo podemos comprobar muy bien que sí se está respetando lo que es una progresión geométrica. Y vamos a hacer un último ejemplo acá abajito, que va a ser AN es igual a 1 por 2 a la n menos 1. El 1 pues no se necesita poner, es puramente para que sea más fácil ver pues la fórmula. Entonces el 1 sería A1 y el 2 sería la razón. Entonces pues va a ser una progresión bastante parecida a la que hicimos al principio, porque se van a ir duplicando los números, pero pues sí va a ser algo diferente. Entonces ahora queremos encontrar en la posición 4 cuál es el valor del término. Entonces sería 3, ya cambió, perdón. Sería 1 por 2 a la 4 menos 1. Entonces 4 menos 1 es 3. Entonces 2 a la 3 es 8 por 1, sería 8. Muy bien, pues muchas gracias por ver esta explicación. Llegamos al final del video. Esperamos les haya servido mucho esta explicación y nos vemos en el próximo. Hasta luego.